Puede que muchos de nuestros oyentes, muchas de nuestras oyentes, si les preguntamos qué hacía una cigarrera o una telefonista o una aguadora, no sepan contestar. Y habrá muchos otros que sí. Como estas, son muchas las profesiones que ejercían mujeres que ayudaron a construir las ciudades, las sociedades, tal y como las conocemos hoy, profesiones que se han ido extinguiendo y algunas han caído en el olvido. Hoy hemos querido conocer a sus historias. Quiero saludar a 4 mujeres que nos acompañan esta noche en Hora 25. Mari, buenas noches. Hola, buenas noches. Mari es María Magdalena García, cigarrera, antigua trabajadora en la tabacalera de Madrid. Rosa Allegue, buenas noches. Hola, buenas noches. Hija de una de las primeras telefonistas de Telefónica. Amalia Maroto, nieta de Castañera, de modista también en la capital, en Madrid. Amalia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Victoria Gallardo, autora de Fuimos Indómitas. Victoria, buenas noches. Buenas noches. Es un poco la culpable de que estemos hoy aquí todos. Ella ha recogido las historias de estos oficios en su libro Fuimos Indómitas, publicado con la editorial La Librería. Victoria, ¿qué tienen en común todas estas indómitas, estas mujeres que ocuparon profesiones, que vertebraron las sociedades, pero que están ya en extinción o extinguidas, muchas de estas profesiones? Pues pese a lo distintos que son los 8 oficios que yo recopilo aquí, yo creo que todas estas mujeres tenían en común el espíritu. Veo reflejadas en ellas un mismo espíritu en el sentido de que nunca dejaron de pelear, nunca dejaron pelear, fueron siempre súper combativas, en unos momentos además en los que hacerlo podía implicar consecuencias muy severas para todas ellas. Y si hay algo que hila, yo creo, todos los oficios que recopilo aquí en este libro es también la sororidad que había entre ellas, porque aunque la sororidad sea una palabra que hemos empezado a utilizar hace relativamente poco tiempo, en el fondo creo que lleva funcionando muchísimo tiempo. Vamos a explicar la sororidad. Este sentimiento de hermanamiento entre mujeres, o sea, es algo que yo he visto recogido en periódicos, en hemeroteca, desde hace siglos. Y lo puedes encontrar hay ejemplos en el libro en absolutamente todos los oficios, desde las modistas que se ayudaban para que una compañera no se quedara cosiendo hasta las tantas, hasta las cigarreras que pelearon codo con codo para mejorar sus derechos laborales. En absolutamente todos los gremios te puedes encontrar esa sororidad. Mari, usted viene de una familia de tabaqueros. Sí. Mi padre fue tabaquero, mi bisabuela Isabel era cigarrera y es verdad, la solidaridad era tal que las cigarreras le hacían la labor a otras cigarreras, mientras que esas otras cigarreras cuidaban sus bebés en una planta de abajo para que no tuvieran polvo, porque en la fábrica había mucho polvo. Entonces, sí, ellas les hacían la labor y cuidaban de sus bebés. Cuidaban de los bebés. Como si fuera una guardería. ¿Qué recuerdos guarda desde que era niña? ¿Qué diferencias había con la generación de sus abuelos o sus padres a la suya? Uy, la mía fue muy rara, porque ya íbamos con bachiller y eso ya sabíamos algo, que las otras pobres mías no sabían nada. Entonces cuando llegamos, llegamos primero con los ojitos cerrados porque teníamos 18 años, pero a los 18 y medio ya los teníamos abiertos. Dijimos, no puede ser, yo tengo que fumar igual que ese señor de ahí enfrente. Yo tengo que tener los mismos derechos que ese señor que tiene ahí enfrente, porque nosotros no podíamos fumar. Lo teníamos prohibido. No teníamos papel higiénico. Nos secábamos con el resto de las bobinas, con las colas de las bobinas. Ostras. O sea, y te estoy hablando del año 76, 78. O sea, no te estoy hablando del más allá. No teníamos. Tenías que pedir permiso para cambiarte la compresa. Teníamos unos cajones, pero el que no teníamos cajón, pues no teníamos. Entonces decía, oye, por favor, ¿puedo bajar al ropero a cambiarme? Y normalmente sí. Pero si a la maestra portera le daba con la vena torcida, decía, no, hoy no. Decías, tú pues me vas a chorrar por la pata. A ver, tú misma con tu mecanismo. ¿Y cómo se empieza a librar esa batalla? Para decir, yo quiero fumar como el tío que tengo delante. Pues mira, eso es, llegó un ingeniero. Ha habido ingenieros muy buenos, ¿eh? Pero ahí ha habido ingenieros que, madre de Déu, blanqueta, como dicen en Alicante. Bueno, pues que eran muy malos y entonces pillaron a una compañera y le dijeron, por fumar, 3 días de castigo. Hombre, que han castigado a la fulanita 3 días por fumar. Ah, no, mañana cuando suba el ingeniero, todo el mundo a fumar. Es que yo no fumo, a mí me da igual. Tú coges el cigarrillo de la máquina, te lo pones, lo enciendes y a fumar. Entonces, a la hora que sabíamos que llegaba el ingeniero, yo estaba en la máquina 8, en la máquina 9, que era la primera máquina del taller de celtas largos. Entonces le digo a mi compañera Elena, aquí viene Camuñas.
El cigarrillo. Claro, al vernos a nosotras íbamos pasando así la cabeza, porque las máquinas estaban así, Sí. nos íbamos pasando la cabeza y entonces todo el mundo encendió su cigarrillo. Claro que ya no pudo hacer nada. Claro. Dijo, ya se me han revelado. Ya, porque claro, es que estábamos mirándole descaradamente. Es que las cigarreras antiguas tenían mucho miedo, ¿eh? Sobre todo a partir del 39, o sea, estaban las pobrecitas mías como acojonadas. Ya. Entonces tenían mucho miedo. Pero en el 76 yo la verdad es que en mi casa había sido una niña muy malcriada y yo digo, pues a mí no me pisáis el callo porque me duele. No, 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 no. Entonces, empezó lo del tabaco empezó por ahí. Luego empezamos a pedir mascarillas. El taller de celtas largos y el taller de celtas cortos, o el taller de Vilaseca. Cuando se soplaban, cuando se limpiaba, al ingeniero o al Illuminatis del momento no se le ocurrió más que poner pistolas de aire a presión. Y eso hacía Imaginaros que el saliera ahí, imaginaros el rapé. ¡Sí! O sea, Sí, 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 ahora sí, sí. las que quedan, muchas de las que quedan tienen EPOC, tienen efisemas pulmonares, de la cantidad de polvo que hemos tragado. Yo que era más moderna, pues me ponía un pañuelo, como los bandoleros, no te daban mascarilla, bueno, no te daban guantes para fregar. Para fregar los gomeros, los fregábamos por la mañana a las 6 de las mañanas, con estas manitas y agua fría y un estropajo de pita, pim, 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 a fregar. Al secarlos, con un trapo que no secaba, y luego lo tenías que poner en la máquina, y luego iba el mecánico y te rellenaba. Pero vamos, de esas te puedo contar mil y una. Y era posible conciliar, lo que ahora conocemos por conciliar en ese oficio. ¿Conciliar con la familia? Sí. Sí. Sin porque, problema. Normalmente, yo por ejemplo, tuve mi hijo con 27 años. Como en la fábrica sí te daban la opción de tener turno de mañana o turno de tarde, ¿qué pasaba? Que yo me puse de tarde, mi marido estaba de mañana porque mi marido trabajaba en otra empresa y trabajaba de 8 a 4, y yo entraba a las 2, cogí una mujer que me cuidara el niño hasta las 4 de la tarde, y luego mi marido se hacía cargo del niño desde las 4 hasta las 10 de la noche que me iba a buscar. ¿Cómo recuerda su profesión? Para mí preciosa. Yo sé que era malísima, malísima, porque había polvo, era insalubre, pero a mí me gustaba. Eso de coger cigarrillos, que los coges así, a manotadas, y los pones en tu bateo y les haces pla, pla, pla. A mí me parecía una cosa tan bonita. A mí me gusta mucho. Si me dijeran ahora, ¿quieres coger cigarrillos? Pues con 64 años los cogería. Me gusta. Hace ya 20 años que cerró la Tabacalera. tabacalera en el barrio de Embajadores de Sí. Madrid, pero usted sigue teniendo un grupo de amigas que Ah, sí. trabajaron juntas. Cuénteme esto. Vamos a ver, yo entré en el 76 y a mí me pusieron a trabajar con una chavalita que tenía un año más que yo, Elena González Navas. Entonces, pues claro, como éramos de la misma edad, pues hicimos migas y estábamos siempre juntas en la máquina. Lo que no se le ocurría a la una, se le ocurrió a la otra, ¿eh? Éramos más malas que picio. Más malas que picio. Yo le decía, viene el cronometrador. ¿Qué quieres? ¿Que haga yo máquina? Porque una hacía máquina y otra cogía cigarrillos. Sí. ¿Hago máquina o coges cigarrillos? No, tú mejoras máquina, porque yo era muy mala. Porque yo, sin que me mirara el cronometrador, metía la punta del espatulín y rompía la cinta del 25 y decía, ¡se ha roto! ¡Hay que parar! ¡Que venga el mecánico! ¡Que la cambie! O sea, que la rompían queriendo. Claro, la teníamos que romper queriendo, porque a ti no te podían estar estrujando que él quería que sacáramos 25 bateas a la hora. Ya. Y como máximo sacábamos 22. Ya. Si no sacaban las 22, no cobrabas, prima. Y mira, una vez que se levanta uno se va hasta por el último céntimo. Sí, hombre, claro. O sea, a mí el cronometrador no me... Y luego decía el cronometrador, no, esas dos no las quiero cronometrar, que me hacen trampas. Ya os conocían. Rosa, su madre preparó las oposiciones a telefonista estudiando por las noches, después de trabajar todo el día vendiendo castañas y patatas fritas en el puesto de los que eran sus abuelos. Sí. ¿Qué le ha contado de todo eso? Bueno, la verdad es que mi madre me contaba muchísimas historias como María. Vemos aquí todas las profesiones que ha relatado Victoria y es una gozada porque es verdad, mi madre no tenía apenas educación, no ha habido nada al colegio y claro, realmente fue un cliente.
un cliente del puesto de las patatas, las castañas eran en invierno, las patatas y los melones eran en verano. Y fue un cliente que le dijo, ay, yo creo, Toñi, mi madre se llamaba Antonia, Toñi, yo creo que tú podrías prepararte unas oposiciones. Mi madre no tenía ni idea de nada, entonces pues contaba muchísimas anécdotas. Por ejemplo, había un examen, parece ser, con máquina de escribir. Mi madre viene de una familia humilde y pues tampoco tenían máquina de escribir. Mi madre contaba que se hacía ella con papel como teclado para practicar, porque el día del examen tenías máquina, eso sí. Luego también contaba que para el examen había que, parece ser, leer números. Mi madre me decía, antiguamente las matrículas de los coches en España eran con muchos números. Y mi madre me decía, yo no sabía leer, hija, 2.426.000, yo sabía decir 2426000. Pues tuvo que aprender y hablaba siempre de un profesor, que qué rabia, es que se me ha olvidado el nombre, era un hombre que debía de ser estupendísimo. Fíjate que yo ahora que soy profesora, pues me parece de estos profesores de vocación y admirables, que enseñaba, parece ser, a las chicas que querían entrar en Telefónica, y las que no tenían medios económicos, pues parece ser que las enseñaba y les decía, cuando ya te contraten, lo pagas de tu primer sueldo. Ostras, qué bueno. Entonces mi madre fue a clases con este señor, bueno, lo primero clases de geografía, porque había que saberse muy bien la geografía de España. Porque ¿en qué consistía exactamente el trabajo? El trabajo de telefonista, pues por lo que me cuenta mi madre, pues yo la verdad que aquí no tengo ni idea. O sea, yo que me dedico a las finanzas poco sé. Pero bueno, mi madre me comentaba, las primeras telefonistas tenían que hacer manualmente todo lo que es encajar las llamadas. Entonces estaban sentadas, bueno, que al principio también había de pie, luego les pusieron unas medio sillas, estaban sentadas o de pie cuando fuera, y entonces llegaba, pues sonaba algo, le decía yo, señorita, yo quiero hablar con no sé qué, pues tenían que saber en qué zona era para ir cambiando las clavijas de la central telefónica. Una de las cosas que siempre contaba mi madre es que les hacían una prueba y les medían con 1 metro la longitud de las manos, la longitud de los brazos. Claro, porque como tienes que ir de una clavija a otra, pues eso les hacían. Luego también es que cogieron a las telefonistas, parece ser, y creo que eso se mostraba muy bien en alguna serie que ha habido de televisión. Sí. Las voces agudas parece ser que se entendían mejor que las voces graves de los hombres. Por eso también empezaron cogiendo telefonistas femeninas. Y además hay algo que por aquel entonces se llamaba por teléfono solo si tenías una noticia muy buena que dar o una noticia muy mala que transmitir. Entonces, claro, las telefonistas estaban ahí en mitad de momentos clave de la vida de la gente. Y tan clave es que además mi madre me contaba cada historia. La verdad es que yo tengo que hacer memoria para recordar porque era pequeña, pero mi madre me contaba historia, pues eso, de desamores, el típico novio que quiere hablar con la chica que le ha dejado y pidiendo a la telefonista, y por favor, a ver si lo que haces. Vamos, que se sabían la vida de todo el mundo. Cuando había un problema, pues al final, por favor, llame usted al bar del pueblo, no sé qué, y el del pueblo, el del bar, tenía que ir porque había un teléfono en el pueblo. Entonces había que ir a buscar a la persona para avisarle que tenía un problema a alguien. La verdad es que tú hablas de tu profesión y te he notado una emoción, María, impresionante de cigarrera. Mi madre hablaba de la telefonía, de las primeras telefonistas, hablaba como algo maravilloso. Había, tú has comentado, Vicky, muchísima sororidad. También hablaba mucho, porque parece ser que en Telefónica, y estamos cerca del edificio de Telefónica aquí en la calle Gran Vía, pues parece ser que los chicos eran los ascensoristas y las chicas las telefonistas. Bueno, había una cantidad de romances ahí tremendos, quién iba detrás de uno, de otro. O sea, debían de pasárselo pipa, todo gente joven. Debieron de ser para mi madre unos años impresionantes, y siempre hablaba de cuánto se ayudaban entre ellas. Pues lo típico, claro, gente joven teniendo hijos, faltas para acá, para allá, pues se cubrían muchas veces, y la verdad que ha habido una sororidad importante. ¿Y es verdad que a las mujeres cuando se casaban las echaban? Sí, y si pasó no... también con las taquilleras de metro. Hasta el año 1985, si no me equivoco, si se casaban, obligatoriamente tenían que dejar de trabajar. ¿Cuál era la explicación? Si la es que había explicación, pues porque se concebía que como su sitio, una vez casadas, estaba en el hogar, no iban a poder atender con la suficiente diligencia su puesto de trabajo. Y además, si a eso le añades pues unos horarios muy estrictos y muy puntuales, tanto en el caso de las telefonistas como en las taquilleras, pues se consideraba un impedimento. Entonces, salvo en caso de que enviudaran, que entonces así sí que podían volver a reingresar, tenían que dejar de trabajar. Fíjate, Vicky... Perdona, eso fue una ley de Pilar Primo de Rivera, que como era más rancia que todas las cosas, pues entonces la mujer casada en la casa y con la patita quebrada. Entonces no podía trabajar. Una mujer se casaba, te daban la dote, que normalmente te daban una anualidad, y te marchabas. Lo que pasa es que las cosas como son, en Tabacalera eso duró muy poco, porque yo entré en el 76, me casé en el 80 y yo ya no me tuve que ir.
O sea, estaba ahí la ley, pero esa ley la implantó Pilar Primo de Rivera. Porque no quería que las mujeres trabajáramos. Rosa. No, yo iba a añadir que es que, claro, te pones aquí a hablar y es que te surgen, porque al final de todas las familias, mi suegra, es que además lo dice, mi suegra tiene 86, me parece que tiene, Luisi, y ella siempre comenta en el Ministerio de Defensa que la obligaron y que la obligaron a dejar de trabajar y está enfadadísima, dice, es que me gustaba mi profesión y que nunca cotizaron por ella, y lo dice siempre así, jamás cotizaron por mí en la Seguridad Social. Sí, la verdad que había... Nos estará escuchando, Luisi. Pues eso espero, porque le va a encantar. Vamos a mandarle un beso. Un beso, Luisi. Amalia, sus abuelas eran una castañera y otra modista, ¿verdad? Sí, las dos con profesiones muy duras, sin ningún tipo de calificación, o sea, ay, ahora no me sale sí, de la cualificación. palabra. De cualificación, no me salía la palabra, perdón. Y bueno, oficios muy modestos y muy de aprendizas desde muy chiquititas, sin poder estudiar y ya poniéndose a trabajar para sacar adelante la familia, ayudar un poco en casa. Sobre todo mi abuela, la modista, pues enseguida se quedó huérfana, bueno, con 4 añitos se quedó huérfana, eso era muy normal en aquella época. Y en cuanto pudieron trabajar, pues claro, las hijas a trabajar de modistillas. ¿Y qué le cuenta? Modistillas, esto me interesa. ¿Por qué modistillas? Pues en realidad no sé muy bien de dónde viene ese diminutivo, pero a las aprendizas se las llamaba modistillas. Sí, y supongo que porque no tenían la categoría de modistas, o bueno, los modistas que eran los hombres, ¿no? Los que llevaban los talleres, las mujeres solamente cosían, los que... Pero en aquella época además se tendía a hacer a las mujeres como niñas, sí, o sea, como que no eran mayores de edad, como que dice, mi madre en Telefónica toda la vida se les llamaba las niñas, y tenían a lo mejor 36 años. Sí, se las infantilizaba muchísimo. ¿Y su abuela, la modista, que le contaba, por ejemplo, de las condiciones de trabajo? Bueno, mi abuela de las condiciones de trabajo hablaba poco, de eso me he ido enterando después gracias a mi madre. Y las condiciones no eran buenas, porque se trabajaba, cuando estaban en talleres, las que tenían suerte y trabajaban en taller, pues siempre a las órdenes del jefe del taller, que era hombre, era el que cortaba los patrones, y bueno, pues ellas trabajaban entre 10-12 horas diarias sentadas en una silla sin levantar la vista, y eso tenía secuelas tanto en la espalda como en la vista, en las manos también, muchas secuelas. Y luego había muchas, porque mi abuela en principio empezó en talleres, luego ya pasó a coser, se quedó en casa cosiendo para una sastrería. Y prácticamente era lo mismo, porque te pagaban por prenda hecha. Y entonces cuanto más haces es trabajar a destajo, porque cuanto más coses, pues más dinero ingresas. Claro. Y al final son muchísimas horas trabajando por muy poco dinero y además sin tener una seguridad, porque no cotizabas. Son oficios que nunca se han cotizado, entonces estas mujeres nunca han tenido una pensión propia. Sus pensiones son o de viudedad o pensiones mínimas, pero... O sea, por mucho que trabajaran, nunca llegaron a ser autónomas financieramente de sus maridos. Nunca. Siempre fue, además son oficios, cuando la mujer trabajaba no se consideraba que fuera un trabajo, lo que se llama trabajo, era simplemente una ayuda. Un complemento, ¿no? Un complemento, porque en casa no se llegaba y entonces la mujer tenía que llevar la casa, llevar los hijos y además el complemento. Y el complemento te lleva muchísimas horas de trabajo dentro de tu casa. ¿Y de su abuela castañera que recuerda o que le han contado? Bueno, de mi abuela castañera recuerdo más a su hermana, mi tía Antonia, porque mi abuela murió cuando yo era muy chiquitita. Pero mi tía Antonia, que es la que sale en el libro, en la foto, pues sí contaba más. Además era una mujer de muchísimo carácter, lo que se podría decir como las verduleras, ¿no? Un carácter muy extrovertido. Muy extrovertido, muy flamencorro, muy madrileña ella. Y bueno, pues era un trabajo también muy duro porque se pasaba muchísimo frío, se ganaba también muy poco dinero. Ella siempre presumía de las castañas que traían, que si eran las mejores, las del Bierzo. Y bueno, pues se ayudaban también muchísimo entre unas y otras. Y ella murió literalmente trabajando, prácticamente. Sí. Mi abuela murió prácticamente en el puesto porque, tuvo un ictus y falleció muy joven, con 50 y pocos años, pero trabajando. Victoria, Trabajando, no se lleva a jubilar. ¿Cómo se ha involucrado usted en en estas historias? Pues el libro surgió un poco precisamente después de entrevistar a Elena, la compañera de María a la que me hacía mención.
Y yo quise conocer a Elena y la historia de las cigarreras por empezar por algún sitio, pero el libro en realidad surge de una reflexión, de un pararme a pensar qué sé yo de las mujeres que vivieron en Madrid, que es la ciudad en la que yo he nacido y en la que he vivido 30 años, y caeré en la cuenta de que sé realmente muy poco de ellas. Y cuando voy a buscar en los libros, cuando voy a buscar qué se cuenta de ellas, veo que son poco menos que notas al margen prácticamente, es decir, aparecen siempre de soslayo, siempre con los mismos tópicos, es decir, yo quería saber realmente quiénes eran, les quería poner nombre, les quería poner cara, y por eso yo también quise conocerlas a ellas personalmente, y si no a ellas, pues en el caso de las lavanderas del Manzanares, por ejemplo, obviamente no podía encontrar a ninguna, pero sí alguna nieta o alguna bisnieta. Para mí sí que era muy importante como ir directamente a ellas, a las fuentes directas, porque yo no quería novelar sus vidas, yo quería contar lo más rigurosamente posible quiénes eran y cómo eran sus formas de vida. ¿Qué profesiones han quedado fuera del libro? Pues algunas se han quedado fuera precisamente por eso, porque no conseguí localizar fuentes directas. Pues por ejemplo se han quedado fuera las planchadoras, que junto con las lavanderas tuvieron también un peso muy, muy, muy importante, porque también reivindicaron sus derechos todo lo que pudieron. Se han quedado fuera también, por ejemplo, las piperas, que vendían golosinas a las puertas del colegio. Las peinadoras, que justo hoy me he enterado de que en la familia de Amalia, varias generaciones atrás hubo una. Sí, mi madre, que ahora no para de hablar de estas cosas, el otro día me empieza a decir, pues la abuela Paquita era peinadora. Y yo, mamá, ¿quién es la abuela Paquita? De haberlo sabido. Claro, de haberlo sabido, pero debe ser como tatarabuela o algo de eso. O sea. Habrá muchísimas oyentes que se estén sintiendo muy, muy, muy reflejadas esta noche con lo que están escuchando. Sí, la verdad es que sí, porque fíjate que a mí me llamó Vicky para hablar de mi madre telefonista, pero es que mi madre ha sido cigarrera, o sea, mi abuela ha sido cigarrera, mi madre también fue castañera, entonces todo lo que hablas de lo duro que es la profesión, los sabañones, todo esto me lo contaba mi madre, cómo iban con los guantes. Es que yo creo que de nuestra generación, probablemente nuestras madres una u otra cosa han hecho. Sí. Y es un libro que te llega directamente al corazón. O sea, yo cuando... A ver, a mí me llega por la parte de mi madre, pero es que yo me he puesto a leer trozos que no tienen nada que ver con mi familia. Bueno, y madre mía. Aquí subrayadísimo. Sí, yo subrayado, sí, porque me ha hecho mucha ilusión. Sí. Y por eso dices que las que nos estén escuchando... Y los que nos estén escuchando también, porque al final son las historias de nuestras madres. Y además yo estoy contigo, Vicky, en que es un libro muy necesario. Tenemos que conocer a las mujeres que han hecho esta ciudad, porque conocemos a los hombres, conocemos la historia a través de ellos, pero no a través de nuestras mujeres, que son invisibles, y por eso un poco son indómitas. Y creo que nos ha llegado un relato además muy sesgado de ellas, porque yo cuando miraba en hemeroteca, que el libro es, junto con las fuentes, habrá un 85% de hemeroteca, yo sí que me lo encontraba como muy sesgado en ese sentido, es decir, los cronistas de la época, los periodistas de antaño, los literatos, te volcaban tal cantidad de tópicos sobre ellas que, por ejemplo, en el caso de las modistas, tú solo encuentras referencias de ellas los días de fiesta, cuando van a la ermita, se supone pedirle un novio al santo. A llevar los alfileres. No cuentan realmente lo que pedían esas mujeres, que era tener mejores condiciones, una jornada de trabajo digna. Ese tipo de cosas ahí no aparecen. Hay muchas investigadoras ahora en la universidad. Yo tengo una amiga, Pilar, que también le mando un recuerdo, que a través de investigar las obras antiguas va intentando entender cómo han sido las profesiones de las mujeres. Y recuerdo que me decía, es que si tú te lees el Quijote mirándolo con mucho detenimiento, empiezas a ver y puedes sacar incluso cuánto cobraba la posadera, porque empieza a hablar de las monedas. Es decir, que es que se escondía, se pasaba lo que decís, pues una ayudita y tal, pero me parece muy necesario el trabajo que ha hecho Vicky y que están haciendo otras personas para dar voz a esas personas que no conocemos. Fuimos indómitas, de la editorial La Librería, autora Victoria Gallardo. Vicky, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Aymar. Y gracias también a Amalia, a Rosa y a Mari por acompañarnos esta noche. Gracias. Gracias a ti. Hora 25, seguimos.